Muy buenas, gente de YouTube, aquí Iván Fit. En el día de hoy, como estáis viendo en el título y en la miniatura, os vengo a enseñar cómo tomar medidas perimetrales. La toma de medidas perimetrales es una de las maneras más básicas y a la vez efectivas de tener un seguimiento del cuerpo, cómo va cambiando, ya sea de una persona a la que entrenas o de tu propio cuerpo. Es una de las principales medidas que yo como entrenador utilizo para llevar el seguimiento de las personas a las que entreno, para ver cómo va fluctuando su cuerpo conforme al entrenamiento y al tipo de alimentación que lleva esa persona a la que estoy entrenando, para ver si los resultados tienen efecto y de qué forma tienen efecto esos resultados en base a los objetivos en los que quiere buscar mi cliente. Para esta toma de medidas necesitaremos una cinta métrica como esta. Yo tengo una cinta métrica básica en centímetros y realizaremos medidas en diferentes partes del cuerpo y con diferentes posiciones. Ahora, más adelante os explicaré qué partes del cuerpo medir y de qué forma las mido yo para que lo tengas como referencia. La idea de, como ya he dicho, tomar estas medidas es ir anotándolo en un cuaderno, en una hoja, en una ficha, para ir viendo el cambio y ver si nuestro objetivo o nuestro entrenamiento está siendo efectivo para esa persona. Además de las medidas perimetrales, también utilizo otras medidas secundarias como puede ser el porcentaje de grasa, que yo utilizo una báscula de bioimpedancia, que no es la manera más exacta de medir el porcentaje de grasa corporal, pero nos sirve como una aproximación para ver si estamos yendo por buen camino. Ya que estas básculas de bioimpedancia, a no ser que tengas una de las profesionales con mango, extractor y de todo, no son 100% fiables. Tampoco tengo pinza para medir los pliegues, así que de esta forma tenemos una medida básica con los perímetros y con el porcentaje de grasa de la báscula de bioimpedancia. ¿Cuál sería la forma más exacta de medir tu porcentaje de grasa corporal? Con una prueba del DEXA, que es una máquina ultra avanzada y que tienes que ir a un centro especializado y específico para que te la hagan. Y así sabrías al 100% cuál es tu porcentaje de grasa corporal. No me enrollo mucho, vamos a entrar en medida, vamos a ver cuáles son las medidas que yo realizo y de qué forma las realizo. Para ello, te voy a enseñar mi ficha, la que suelo utilizar, la veréis en grande, ¿vale? Aunque ya la tengo aquí en mano. Y veréis que utilizo varios factores. Primero, la estatura, la altura de la persona, porque es importante. Después, el peso inicial, porque no solo le mido los perímetros, sino también, como ya he dicho, el peso y el porcentaje de grasa. Y por último, la edad la dejo apuntada para calcular después el metabolismo basal, con todos estos factores. Y como veis ya después, ¿cuáles son las medidas? Pues tenemos cuello, brazo, que se refiere a bíceps, pecho, que se refiere a la altura del pecho, cintura, que se refiere a la altura del abdomen, a la altura del ombligo, caderas, que se refiere a los glúteos, muslos, que se refiere sobre todo a cuádriceps e isquiotibiales, y gemelos. Ahora vamos a hacer cómo se realiza cada medición de una de ellas. Vamos a seguir el orden, ¿vale? El cuello, ¿cómo medimos la zona perimetral del cuello? Pues entonces, utilizaremos la cinta, la pondremos en 0, bien, aquí tengo el 0, y ahora será alrededor del cuello, sin nada que esté por el medio, ni collares, ni ropas, ni nada. Ahora, la idea es mantener una posición neutra y siguiendo lo que es la línea de las cervicales, mantenemos la cabeza recta, en silencio, y ahí tenemos la medida, que en mi caso creo que eran 37-38 centímetros, ¿vale? Segunda medida, vamos con la medida del brazo, en este caso se refiere, como ya he dicho, al bíceps. ¿Cómo mediremos el bíceps? Lo haremos con el codo y la axila, el hombro a 90 grados y activando fuerte el músculo del bíceps. Por tanto, nos remangaríamos, ponemos la cinta alrededor del brazo de forma que el 0 quede abajo para que puedas sujetarlo tú solo. Activamos fuerte el bíceps y medimos en la zona de mayor grosor. Bien, y ahí tenemos 38 centímetros. Vale, siguiente medida. Entramos ya en las medidas en las que conforme al torso. En este caso, ¿qué es lo que te recomiendo? Que si lo haces para ti, para tu propia cuenta o para una persona a la que estás entrenando, que sea sin ropa. Ahora, bien, si es un cliente o más que nada una clienta, quieres evitar estar sin ropa porque evidentemente por privacidad y por demás no se puede, que sea una ropa holgada y muy fina, para que de esta forma no te ocupe mucho grosor en el cuerpo. Y la gente suele decir, oye, pues utilizo leggings o utilizo, por ejemplo, tops deportivos de estos que son muy apretados. No, porque estás reduciendo ese tamaño y las medidas no van a ser exactas de una vez a otra. Por lo tanto, lo ideal es que sea ropa suelta y muy fina, como la que llevo yo, o si sois dos chicos o dos chicas, hacerlo sin nada de ropa, ¿vale? Bien, entonces, ¿cómo hacemos la medida perimetral del pecho?
De esta forma sería pasarlo por debajo de las axilas de ambas dos, que esté un poquito por encima de la altura de los pezones. Y ahora, para hacerlo solo es un poquito más difícil porque tienes que bajar tus brazos. Bien, vamos a tener la cuerda en tensión. Bajar ambos brazos y soltar el aire. Bien. Ahí toma medida. 105. ¿Vale? Siguiente medida, pasamos con la medida de la cintura. Como ya he dicho, esto equivale a la zona del abdomen y tendremos como punto de referencia el ombligo. Nuevamente, que no utilices ni un pantalón que esté por encima de él, un legging que esté por encima de él, sino que yo tengo el pantalón aquí abajo, ¿vale? Mi ombligo está aquí y tengo una camiseta muy fina y holgada, así que no me va a preocupar ni que me comprima ni que me genere mucho tamaño de, digamos, de que la ropa ocupe mucho. Así que tomamos como referencia el ombligo, pasamos esa cinta alrededor nuestra, a altura del ombligo, nuevamente bajo los brazos, suelto el aire sin meter tripa, es decir, solo en una posición natural. Bien, y ahí lo tenemos, 93. Siguiente medición, vamos con las caderas. Esto concierne a la zona de los glúteos, para ver qué tal van nuestros glúteos. Entonces, tenemos como referencia lo que es el glúteo como tal. Pondremos la cinta que rodee los glúteos por completo. Bien. Que quede más o menos en el centro del glúteo, ¿vale? Aproximadamente. Y cerramos adelante al frente. Aquí la posición de los brazos no afecta tanto, ni hay que soltar el aire. Así que en esta posición medimos, sin apretar mucho, solo tenemos que medir la posición 104, ¿vale? Para que lo veáis, que no estoy con mi camiseta, está ahí. Culete y cerramos al frente, sin tensar, que sea una posición en la que esté la goma cerrada, o la cinta cerrada, pero sin hacer fuerza para comprimir. Todas estas medidas las hacíamos de pie, o ya habéis visto que las he hecho de pie. Para la medida del cuádriceps necesitaremos una silla, porque me gusta hacerlo sentado. De esta forma nos sentaríamos, ¿vale? Yo me voy a poner en la pared para que lo veáis. Nos remangaríamos para la parte de la zona más ancha de nuestro cuádriceps y sin hacer fuerza, pues rodearíamos alrededor del cuádriceps, bien, en la zona más ancha o por lo menos en la zona intermedia. Tenéis que tener en cuenta que todas las medidas que hagáis sean en la misma zona, es decir, si una vez voy más arriba, que sean siempre más arriba, más abajo, más abajo. Solo es toda una referencia. Aquí en mi caso, 59. Y para acabar nos queda en la última medida, que la haremos también de pie, y es la medida del gemelo. En este caso, tomaré el gemelo derecho. No lo he dicho, pero cuando sean medidas unilaterales, siempre tomar el mismo lado. Es decir, si voy a medir el brazo, que sea siempre el derecho, o la pierna, que sea siempre la derecha. La que vosotros queráis, no influye que sea una u otra. Lo que sí influye es que utilicéis siempre la misma. Es decir, si siempre mido el brazo derecho, en la siguiente medición que no sea el brazo izquierdo, porque puede haber descompensaciones de un lado a otro, que es lo más normal del mundo, y esa medida ya no sería tan efectiva. Entonces, medida del gemelo, tomaré la parte alta o la zona más ancha de mi gemelo, estando de pie en una posición natural, relajada, sin hacer fuerza, y ahí mediremos. Lo mismo, sin apretar fuerte, simplemente marcando. 37,5. Bien, con eso tendríamos lo que son cómo tomar las medidas como tal. Pero no solo hay que tener en cuenta el tomar las medidas y ya está. Como entrenador o como persona que quiere cambiar su cuerpo, tienes que saber interpretar estas medidas. Y para ello os voy a enseñar un ejemplo de una chica que entrenaba yo, ¿vale? Para que veáis cómo ha sido su cambio en base a su objetivo, su tipo de entrenamiento, su alimentación. Bien, tenemos una chica que cuando empezó tenía 27 años, la edad que tengo yo ahora. Eso es de hace varios años, ¿vale? Que medía 1,58, es una persona más o menos bajita, y pesaba 73 kilos. Es decir, era una persona con un poquito de exceso de grasa. En base a eso, la primera medición la tenéis a la izquierda del todo, 25 de enero del 2022, teníamos que cuello 36 centímetros, brazo 30,5, pecho 105, cintura 85, caderas 112, muslo, cuádriceps 63, gemelos 38, porcentaje de grasa 37% y peso 73 kilos. Bien, pautamos un entrenamiento basado en 3-4 días de fuerza, mezclándolos con algo de cardio prácticamente casi todos los días. Es decir, si entrenaba 4 días de fuerza, pues 4 días de fuerza con un poquito de cardio. Y una alimentación basada en alto consumo de proteínas,
con un déficit calórico leve o moderado. Entonces, vamos a ver cómo funcionaron este entrenamiento en base a sus medidas. Ya veis que a la segunda medición, que fueron 2 meses después de empezar el entrenamiento, ella bajó en el cuello de 36 a 32,5. Es decir, ya veis que el tema de la grasa en la zona del cuello bajó bastante. ¿Y por qué dices que bajó grasa? Porque evidentemente el músculo del cuello no es un músculo que se hipertrofie, que gane mucha masa muscular y mucho tamaño. Por lo tanto, veis que bajando casi 4 centímetros de circunferencia del cuello, quiere decir que hemos quitado bastante grasa de esa zona. En el brazo, en el bíceps, vimos que bajamos 3 centímetros completos. Esto quiere decir que bajamos grasa, pero también puede ser que hayamos ganado músculo, porque su entrenamiento también requería de ganancia de masa muscular, aunque no fuese su principal objetivo. En el pecho bajamos de 105 a 95, 10 centímetros de circunferencia de pecho. De cintura bajamos de 85 a 79, 6 centímetros de cintura. Esto sí que sabemos que es grasa abdominal o grasa en esta zona, porque nuevamente en la cintura, a la altura del ombligo, no hay musculatura que tú digas que puede aumentar de tamaño de forma grande, porque evidentemente los abdominales pueden aumentar de tamaño, sí, pero no es un músculo que aumente mucho su tamaño si ganas mucho músculo. ¿Me entiendo? ¿Me explico? No es un cuádriceps, no es un glúteo, no es un dorsal que puede aumentar mucho su tamaño con mucho entrenamiento de fuerza. En esta zona solo tenemos abdominales, zona del core, oblicuos, lumbares, que no aumentan mucho su tamaño aún entrenándolos mucho y centrándonos en la ganancia de masa muscular. Por lo tanto, sabemos que en este caso ha perdido mucha grasa de esta zona. Siguiente, vamos con caderas, de 112 a 104. Aquí vemos que son 8 centímetros y es una bajada moderada, o sea, regulada, no tan grande como la anterior. ¿Qué quiere decir esto? Que bajamos mucho de cintura, es decir, bajamos mucha grasa, bajamos también grasa de la cadera, del glúteo, pero también quiere decir que hemos mantenido o ganado masa muscular porque no hemos tenido una bajada tan grande para lo que esperaríamos con respecto al resto de medidas. Porque como veis, o ya iremos más tarde, veréis que ha bajado mucho de peso. Vale, vamos con el cuádriceps, el muslo, que baja 9 centímetros, de 63 a 54. El gemelo, que solo pierde 1 centímetro, porque la zona del gemelo no es una zona que acumule mucha grasa y además es un músculo que si entrenas puedes ganar algo de masa muscular, por lo tanto puede aumentar de tamaño. Vemos que no ha cambiado muchísimo la diferencia. Vemos la medida del fondo, que ha bajado de 73 a 64 kilos, que son casi 10 kilos, y que ha perdido de un 37 a un 31,5% de grasa. Por tanto, hemos visto que ha bajado bastante grasa y también ha ganado algo de músculo, porque vemos que muchas medidas quieren decir que no ha bajado solo grasa, también ha subido algo de músculo. Por tanto, interpretamos que nuestro entrenamiento estaba siendo bastante efectivo, porque bajando 10 kilos, casi 10 kilos en 2 meses y con estas medidas, quiere decir que estamos yendo por el buen camino. Luego, para ello, hay que seguir tomando medidas y veréis una tabla en la que tomamos medidas durante prácticamente muchos meses, incluso un año, porque vemos que la última medida es de más de un año. Tengo varias hojas, ¿vale? Pero para no enseñaros todo, deciros que hemos estado haciendo el seguimiento durante varios años. Después de un año, conseguimos bajar de ese 37% de grasa a un 27, 26 en su mejor momento, y de 73 kilos a 60,2. Es decir, en su mejor momento bajó de 73 kilos a 60,2, o sea, 13 kilos, y de 37% a 26%. Por tanto, no solo hay que saber cómo tomar las medidas, sino también interpretarlas para ver si está siendo efectivo nuestro entrenamiento en base a nuestro objetivo. Con esto acabamos con el vídeo de hoy, espero que te haya gustado, que te haya servido para aprender a hacer esta medida perimetral. Como siempre te recuerdo que nos vemos la semana que viene con un nuevo vídeo y que te puedes suscribir en el botón rojo que tienes aquí abajo, activando la campanita para que te suene cuando subo ese nuevo vídeo, y nos vemos, como ya he dicho, la semana que viene. Recuerda, evita el sedentarismo, mantente activo. ¡Chao!